Ganar la lotería no siempre significa que recibirás el dinero. Es cierto. Esto le ha pasado de verdad a algunos ganadores desafortunados en el mundo. Entonces, ¿por qué la lotería se negaría a pagarle a alguien que ganó legalmente? ¡Vamos a descubrirlo! Número 10. Demasiado tarde. En 2001, Martin y Kay eran una pareja común en el Reino Unido. Tenían la costumbre de jugar que la lotería cada semana con los mismos números. Nunca pasaba nada, hasta que un día esos números salieron y ganaron 3 millones de libras. Pero lo más loco es que no lo sabían, porque nunca revisaron el boleto. Durante 6 meses enteros estuvieron sentados sobre una fortuna sin tener la menor idea. El boleto ganador probablemente se perdió en algún lugar de la casa o terminó en la basura. Mientras tanto, la gente de la lotería prácticamente rogaba al ganador misterioso que se presentara. Incluso salieron en televisión hablando del tema. Fue entonces cuando Martin y Kay por fin conectaron los puntos. Vieron los números en la pantalla y pensaron que se veían familiares. En ese momento comenzaron a revolver toda la casa buscando el boleto, pero ya no estaba. Aún así, no se rindieron. Kay recordó dónde había comprado el boleto y, por suerte, todavía tenían el recibo de la tienda. Así que fueron a las oficinas de la lotería pensando que eso probaba que eran los ganadores y que pronto recibirían el dinero. Pero no. La lotería sacó el reglamento y dijo que si pierdes tu boleto, tienes que reportarlo dentro de los 30 días, no 6 meses después. Y ellos ya estaban muy fuera de tiempo. Incluso con el recibo y la prueba, no pudieron obtener nada. Fue brutal. Toda esa esperanza aplastada. Y sinceramente, eso los afectó mucho. El estrés, las discusiones y el ir y venir los desgastó por completo. Al final, terminaron separándose. Si bien fue culpa de la pareja no haber reclamado el premio, en la siguiente historia no fue culpa de nadie. Y aún así, no pagaron. Número 9. No fue culpa de nadie. En 2015, Illinois estaba básicamente en bancarrota. El estado debía decenas de miles de millones de dólares, y todo era un desastre tan grande que incluso los ganadores de lotería se vieron arrastrados. En ese entonces, si ganabas más de $600 en Illinois, te daban un papel diciendo que el estado te pagaría después. Al principio, la gente estaba confundida. Luego, se enojaron. Imagínate ganar la lotería, creer que tu vida está a punto de cambiar y que te digan que solo esperes. La razón era que Illinois no tuvo presupuesto estatal durante 2 años enteros. Ya estaban ahogados en deudas, incluyendo beneficios sin pagar a empleados públicos. Eventualmente, tuvieron que dejar de vender boletos de Powerball y Mega Millions, porque literalmente no podían pagar a los ganadores. Llegó un punto en que la gente se hartó. Un grupo de ganadores se unió y demandaron al Estado. Finalmente, en 2017, el Estado comenzó a pagar lentamente. La crisis presupuestaria empezó a mejorar y los ganadores por fin recibieron su dinero. Ahora, escuchemos la historia del siguiente ganador desafortunado que perdió su premio por una falla del sistema. Número 8. Números de prueba. A principios de 2023, un hombre en Washington, D.C., llamado John Cheeks, compró un boleto de Powerball. Eligió sus números de siempre, esos que tenían significado para él, cumpleaños familiares, fechas especiales, el tipo de números que uno juega cada semana sin esperar mucho. Ni siquiera vio el sorteo. Siguió con su día como siempre. Un par de días después, entró al sitio web de la lotería de D.C. para revisar los resultados. Y ahí estaban. Exactamente los mismos números que él jugó. Y el premio mayor era de $340 millones. Pero en lugar de volverse loco, se mantuvo tranquilo. Llamó a un amigo y le contó lo que había pasado. Su amigo le dijo que tomara una foto de los números, por si acaso. Sin duda, fue una jugada inteligente. Al día siguiente, John fue a la oficina de la lotería pensando que estaba a punto de recibir un cheque que cambiaría su vida para siempre. Pero en vez de felicitarlo, le dijeron que los números de su boleto no coincidían. Estaba totalmente confundido. Les mostró la foto y explicó lo que había visto en línea. Entonces alguien en la oficina le dijo que tirara el boleto, que lo desechara. Pero John no tiró nada. Conservó el boleto y contrató a un abogado. Y ahí salió la verdad.
Resulta que la lotería había publicado por error unos números de prueba en su sitio web. Y justo esos eran los que John había jugado. Ni siquiera eran los números reales del sorteo. Así que ahora decían que en realidad no había ganado. Pero él confió en lo que publicaron. Y aún así, no le pagaron. Otros estados, como Iowa, cometieron errores similares y aún así pagaron a los ganadores, aunque fueran premios pequeños. Pero Powerball hizo todo lo contrario. Al igual que John, la siguiente ganadora también vio el dinero en la pantalla y aún así no recibió ni un centavo. Número 7. Máquina tonta. Verónica Castillo fue a un casino con su mamá, solo para relajarse y pasar un buen rato. Era una visita normal al Lucky Eagle Casino en Washington. Puso $100 en una máquina tragamonedas, presionó el botón y de repente las luces empezaron a parpadear. La pantalla mostraba que acababa de ganar $8 millones. Durante unos minutos, Verónica se quedó en shock. Estaba emocionada, sorprendida y probablemente ya imaginándose cómo gastaría el dinero. Pero entonces, el personal del casino se acercó y arruinó el momento. Le dijeron que todo había sido un error, solo un mal funcionamiento. La máquina se había glitcheado. Según ellos, no había ganado nada. Y así sus $8 millones se convirtieron en $80, porque eso fue todo lo que le dieron. Apagaron la máquina, se la llevaron rodando y señalaron una pequeña calcomanía que decía: "Las fallas anulan todos los pagos". Verónica estaba furiosa y sinceramente, ¿quién no lo estaría? Dijo que se sentía como un fraude y comenzó a preguntarse, ¿a cuántas otras personas les habrán quitado una victoria por culpa de un supuesto glitch? Así que tomó cartas en el asunto. Contrató a un abogado para responsabilizar al casino. Mientras tanto, el CEO del casino afirmó que todo esto era nuevo para él. Dijo que sus máquinas ni siquiera ofrecen premios tan grandes. Prometió una investigación, que la máquina sería revisada por el fabricante, y lo llamó un error de visualización. Al final, Verónica no recibió nada, pero a diferencia de ella, la siguiente jugadora sí recibió algo, aunque no era el dinero de la lotería. Número 6. La cena más cara. En agosto de 2016, Katrina Buchman estaba en el Resorts World Casino en Queens, Nueva York, simplemente probando suerte. Jugó en una máquina tragamonedas y de repente la pantalla mostró una cifra tan grande que apenas podía creerlo. Decía que había ganado $43 millones. Estaba en shock. Sonreía, lloraba, se tomó una selfie con la pantalla, porque ese número la habría convertido en la mayor ganadora de tragamonedas en la historia de Estados Unidos. Pero al día siguiente, sus sueños se hicieron pedazos cuando un empleado del casino le dijo que esa ganancia no era real. Alegaron que la máquina había tenido un fallo, y así, de la nada, su sueño del premio mayor se desvaneció. Según la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, la máquina había presentado un mal funcionamiento, y cuando eso sucede, las reglas dicen que todas las ganancias se anulan. Entonces, ¿qué le ofrecieron a Katrina en lugar de sus $43 millones? Solo una cena con filete. Katrina, quien creció en hogares de acogida y criaba sola a sus 4 hijos, tenía grandes sueños cuando vio ese número. Pensó que su vida por fin había cambiado para bien. Pero no. Le dijeron que solo tenía derecho a $2.25, que era lo que realmente había ganado con su giro. La máquina defectuosa fue retirada discretamente, reparada y luego devuelta al servicio. Y ahora nos hace preguntarnos, ¿qué tan fácil es para un casino simplemente decir que fue un error cuando el premio es demasiado grande? Todo parece demasiado conveniente. Ahora, esta siguiente historia te va a demostrar que a veces moverse demasiado rápido puede costarte todo. Número 5. La prisa es mala consejera. Esta es la historia de 2 amigos, Eric Oñango y Salvatore Cambria. Eran compañeros de cuarto, compartían gastos y siempre jugaban juntos a la lotería. Era su pequeño hábito. Uno compraba el boleto y el otro revisaba los números. Una noche, después de comprar su boleto habitual de Powerball, se sentaron a ver si por fin les había llegado la suerte. Eric abrió el sitio web con los resultados y Salvatore tenía el boleto en mano. Eric comenzó a leer los números uno por uno, no coincidían. ¿Y qué hicieron?
Salvatore tiró el boleto a la basura, como solía hacerlo siempre. Pero al día siguiente se publicaron los números verdaderos. Resultó que el sitio web que revisaron estaba desactualizado. Lo habían consultado demasiado pronto. Y los números de ese boleto perdedor valían $1 millón. Se les vino el mundo abajo. No tenían idea de dónde estaba el boleto. La basura ya había sido recogida. Hablaron de buscar en los vertederos, usar perros rastreadores, cualquier cosa para recuperar ese pedazo de papel. Incluso tenían el recibo de compra y las grabaciones de la tienda, pero las reglas eran claras. Si no tienes el boleto físico, no hay premio. Aún así, lo intentaron. Presentaron una demanda y argumentaron que hoy en día la gente depende de las actualizaciones en línea y que no era justo castigarlos por un sitio web lento. Y no estaban equivocados, pero a la corte no le importó. Y así, $1 millón se perdió solo porque revisaron demasiado rápido. Y limpiaron demasiado pronto. Si crees que estos amigos fueron tontos por tirar su boleto, espera a escuchar la siguiente historia sobre mejores amigos aún más tontos. Número 4. Criaturas de hábito. En abril de 2019, dos tipos de Bolton, Mark Goodram y John Ross Watson, pensaron que habían ganado el premio mayor. Y en cierto modo, sí lo hicieron. Pero también lo arruinaron de la forma más ridícula posible. Mark acababa de salir de la cárcel y se reunió con su viejo amigo Watson. No tenían dinero, ni trabajo, pero claramente tenían ideas. Eso sí, del tipo de ideas que te regresan directo a la cárcel. De alguna manera, consiguieron una tarjeta de débito robada y en lugar de mantenerse bajo perfil, la usaron para comprar un boleto de rascar. Resulta que ese boleto valía más de $5 millones. En pocas palabras, ganaron dinero real con una tarjeta que no era suya. Cuando la compañía de lotería los contactó para el pago, les pidieron sus datos bancarios para hacer la transferencia. Fue entonces cuando Goodram dijo algo tan estúpido que lo arruinó todo. Confesó que no tenía cuenta bancaria. Estaba diciendo que había usado una tarjeta de débito, pero no tenía cuenta bancaria. En ese momento el funcionario supo que algo no cuadraba. Mientras comenzaba la investigación, Mark y John Ross decidieron entrar en modo celebración total. Presumieron en la prensa, salieron de compras y vivieron como reyes, con dinero robado. Incluso contrataron a un abogado, creyendo que podrían luchar por el premio, pero no lo lograron. Ambos fueron arrestados. Watson recibió 18 meses de prisión y Goodram 19. Y todo lo que tenían que hacer era no robar una tarjeta. Y justo cuando crees que las cosas no pueden ser más frustrantes, llega una historia navideña que te rompe el corazón. Número 3. Ganó y luego perdió. El día de Navidad de 2017, en Carolina del Sur, ocurrió algo parecido a un milagro. Un error en el sistema del juego Holiday Cash Ada Play hizo que, por accidente, miles de boletos resultaran ganadores. Durante unas 2 horas, la gente estaba celebrando por todas partes. Se vendieron 42,000 boletos y se repartieron más de $1.7 millones en premios. Pero esa alegría no duró. El sistema de la lotería detectó el problema como un error de programación y cerró el juego. Poco después, dejaron en claro que ninguno de esos premios sería válido y que devolverían el dinero. Así que imagina pasar de tener un boleto ganador a que solo te devuelvan lo que pagaste. Y en Navidad, nada menos. La gente estaba furiosa, pero la lotería se apegó a las reglas y no dio marcha atrás. Fue la peor Navidad en la historia de Carolina del Sur. Ahora viene un caso en el que una simple tecnicalidad casi le roba el premio a alguien. Número 2. Una tecnicalidad ridícula. Kathleen Lambert y su esposo pensaron que estaban por tener un gran día. Acababan de ganar $1,000 con un boleto de raspar en Florida y manejaron más de 1 hora y media hasta la oficina de lotería en Gainesville para reclamar el premio. Pero cuando llegaron, recibieron una noticia increíble. No les iban a pagar. Todo porque, durante la pandemia, su esposo recibió beneficios por desempleo y, al parecer, el Estado decía que tenía que devolver parte de ese dinero. Así que, en lugar de entregarles el premio, la oficina de la lotería lo retuvo. Y no fueron los únicos. Miles de ganadores de lotería en Florida
estaban siendo bloqueados de recibir sus premios por la misma razón: supuestas deudas que ni siquiera sabían que tenían. Era un completo caos. Pero entonces intervino el equipo de investigación, el I-Team. Empezaron a hacer preguntas, a exponer las fallas del sistema y a presionar a las autoridades. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. La verdad salió a la luz y lentamente, el Estado comenzó a devolver el dinero que le correspondía a la gente. Kathleen y muchos otros finalmente recibieron lo que se les debía, no como un favor, sino porque era justo. Y para cerrar, tenemos una historia desde Inglaterra sobre una pareja desafortunada que no recibió su premio porque ya estaban en bancarrota. Déjanos explicarte qué significa eso. Número 1. Estar en bancarrota. En mayo de 2022, Rachel y Liam vivían juntos. La pareja tenía una rutina. Cada semana jugaban con el mismo grupo de números en la aplicación de la lotería. Y finalmente, un día, esos números exactos salieron en el sorteo del premio mayor. Habían ganado 182 millones de libras, lo que equivale a más de 230 millones de dólares. La misma app les notificó que sus números coincidían con los ganadores. Imagina su emoción, pero no duró mucho. Cuando contactaron a la lotería para reclamar su premio, recibieron la peor noticia posible. Su boleto no era válido, porque el pago no se había procesado. Un débito automático de solo unas pocas libras no se realizó, porque la cuenta de Rachel no tenía suficiente saldo ese día. Y la app nunca les avisó. Pensaron que el boleto se había comprado como siempre. Así fue como un pequeño error de pago les costó cientos de millones. Y a pesar de la devastación, dijeron que seguirían jugando. Pero seamos honestos, nada podría compensar esa oportunidad perdida. Esas fueron las historias de los desafortunados. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué pasa con quienes sí reciben el dinero? Mira el siguiente video para descubrir cómo viven realmente los ganadores de lotería en la actualidad.